La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Mandamos saludos a nuestra hermanita Ilse Tercero, que de la ciudad de Moncler está sintonizando la programación. Hermanita, Dios me la bendiga y esperamos que esté bien junto a su familia. En este día también mandamos un saludo a nuestra hermana Cintia Jiménez, que la semana pasada pues tuvimos la noticia de que su esposo ya se fue con el Señor, ya está en un mejor lugar. Así que mandamos un saludo a nuestra hermana Cintia y a sus hijos y a la familia, pidiéndole a Dios que sean fortalecidos en estos momentos difíciles. Sabemos que son momentos de tristeza por una parte y también reconocemos y entendemos que hay alegría porque sabemos que nuestro hermano Lío ya está en la presencia del Señor. Así que bendecimos a la familia de nuestra hermana Cintia y que todos sean fortalecidos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En este día, hermanos, tenemos un tema precioso que le hemos titulado Jesús es mi pastor. Y así también mandamos saludos al pastor Galileo, nuestro pastor Galileo Gómez en la ciudad de Los Ángeles, en el 2715 West Jefferson Boulevard en Los Ángeles, esquina con 7 Avenida. Si usted no se está congregando o anda buscando un lugar donde congregarse, puede llamar al teléfono que está en pantalla. Pronto sale en la pantalla el teléfono, el 626, ahí va a salir en la pantalla el número de teléfono con el pastor Galileo Gómez. Si usted no tiene dónde congregarse, las puertas están abiertas. Tenemos los servicios días martes, jueves, días sábados a las 7 de la noche y los días domingos a las 4 de la tarde. Así tiene dónde congregarse. Las puertas están abiertas en Monte Oreb, en la ciudad de Los Ángeles, 2715 West Jefferson Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, esquina con la avenida 7. En este día estamos tocando este precioso tema que le hemos titulado Jesús es mi pastor. Y para eso le vamos a dar lectura en el capítulo 23 del libro del Salmo, en donde comienza diciendo esta preciosa escritura, que es un salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos verdes o de pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esa bendición a todas aquellas vidas, a todas aquellas personas que estén sintonizando la programación, Señor, ya sea en el canal 27-2 Maná del Cielo o a través de Facebook, Señor. Te rogamos que los bendigas y bendigas la vida de cada uno de ellos y aquellos, Señor, que todavía no te han conocido como el Salvador de sus vidas. En esta noche, Señor, tengan esa oportunidad de poder reconocer que son pecadores y que necesitan de un pastor que pueda pastorear sus vidas, Señor. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo ministre cada una de esas vidas necesitadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, el Salmo de David. Es algo precioso porque está diciendo, cuando comienza el versículo, dice, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. Cuando David dice que nada le faltará, es porque él tiene la plena confianza de que el pastor de pastores lo ha de pastorear y que estando con él está seguro en toda área. Y cuando dice que nada le faltará, quiere decir nada absolutamente. Todas las cosas necesarias las tendrá. Nada le faltará. Ahora cuando estamos viendo que David se comienza a expresar de esa manera en este versículo primero de este salmo, es porque David también era pastor. David había sido pastor o era pastor en ese tiempo. Él había pastoreado también las ovejas de su padre. Y yo quiero hacer una pequeña narración en este día de 3 características importantes que había en David. Número 1, hay una palabra que es muy importante. No importa qué clase de trabajo o actividad o obra tú hagas, si no hay amor, de nada sirve que lo hagas. La primera característica de David, que David amaba a su padre.
Número 1, amaba a su padre. Número 2, amaba a las ovejas de su padre. Y número 3, amaba el trabajo que hacía como pastor de ovejas. 3 características muy importantes que había en David. Y yo creo que David, cuando él pastoreaba a las ovejas no le faltaba absolutamente nada. Nada le faltaba a las ovejas de David. Porque cuando las ovejas, dice que oían la voz de David, lo seguían. Por eso es una cosa muy curiosa que dice el Señor Jesús: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque hay una conexión, hay una verdadera relación. David vivía con las ovejas, convivía con las ovejas. David, yo creo que se dormía y despertaba con las ovejas. David tenía olor a ovejas porque estaba muy relacionado con ellas. Y claro que David, como amaba a su padre, y su padre lo había enviado a que cuidara y apacentara las ovejas, David amaba a su padre, amaba las ovejas de su padre. Y en aquel tiempo dice que cualquier pastor que tuviera un rebaño y que estuviera trabajando, cuidando un rebaño, pastoreando un rebaño, si una de las ovejas se le perdía, el pastor tenía que pagarla. Si algún animal le mataba una oveja, tenía que pagar esa oveja, que algún animal podría, como dicen, llevársela, comerla, matarla. El pastor era responsable de cada una de las ovejas. Y David sabía lo que era un compromiso. David sabía lo que era pastorear las ovejas. Y David era aquel joven que con aquella pasión, con aquella entrega, sabiendo que amaba a su padre y hacía todo lo mejor para agradar a su padre. Y claro que aquellas ovejas eran de su padre con mucha más razón, con mucho más esmero, dice. Él cuidaba de aquellas ovejas, las apacentaba, las pastoreaba. Y cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, para mí esto que estaba escribiendo David, se estaba expresando, era ya algo como profético, viendo a Dios como el pastor de su vida, anunciando que venía el pastor, que sería el pastor de pastores. Ya se estaba adelantando, como dicen David, acerca del Señor Jesús. Para mí David era como una figura de mi Señor Jesús. David para mí venía siendo como una figura. Este es, como dicen, un comentario muy personal que yo hago cuando digo que para mí David venía siendo una figura del pastor de pastores. Era como una figura de aquel pastor que un día vendría y que todo lo daría por sus ovejas y que a sus ovejas no le faltaría absolutamente nada. Y David, como era pastor de ovejas, a las ovejas de él no le faltaba absolutamente nada. Y cuando dice en el versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce, era lo mismo que David hacía con sus ovejitas. Las ovejas, mejor dicho, de su padre, que él cuidaba, las amaba, tenía cuidado de cada una de ellas y las conducía por verdes pastos y las hacía descansar, junto a aguas de reposo las conducía. Y cuando dice en el versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Cuando dice restaura mi alma, Él tenía cuidado de aquellas ovejitas que tal vez estaban lastimadas, tenía cuidado de aquellas ovejitas que tal vez estaban tristes, de aquellas ovejitas que tal vez en ocasiones no querían caminar. Él venía y las reconfortaba para que volvieran a caminar esas ovejitas. Por eso cuando Él dice, hablando del pastor de pastores, Él dice restaurará mi alma. Ahora cuando vemos en el versículo 4, aunque pase, dice, por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aquellas ovejitas estaban tranquilas, aunque habían momentos que pasaban por un valle, dice, de sombra de muerte. Cuando dice de sombra de muerte, pasaban por un lugar donde eran amenazadas, quizás por las demás fieras que había en el campo, en donde eran amenazadas de muerte por otros animales que eran más feroces. Y yo creo que David sabía por dónde las conducía y había lugares que tal vez él no esperaba que fueran tan peligrosos, quizás posiblemente, pero a través de esos lugares tenía que pasar en ciertas ocasiones. Y las ovejitas estaban tranquilas y estaban seguras. Y cuando digo que estaban tranquilas y estaban seguras las ovejitas, es simple y sencillamente porque aquel pastor era un pastor apasionado que las cuidaba y que las amaba. Ahora cuando dice, tú preparas, y dice, hoy, dice, no, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara, cuando está hablando de la vara, está hablando de corrección. En muchas ocasiones dice que la vara era un pedazo de palo que tenía un pico. Ese le servía también al pastor para defenderse de las demás fieras y de cualquier situación peligrosa que hubiera. Pero tenía también un pico, dice que había ciertas ocasiones que las ovejitas, para poderlas hacer entrar bien en su carril o se andaban queriendo desviar, venían y con ese palo, con esa vara, le daban un piquete
esa vara tenía un pico, una punta, y con eso la picaban. Aparte que esa venía siendo como una arma también del pastor. Y esa vara significa corrección, esa vara significa corrección, significa, como dicen, disciplina, para hacer caminar derecho a las ovejitas. Cuando las ovejitas tienen otra costumbre, es necesario que se disciplinen a cambiar la costumbre en la que van, que no es la correcta, para que se alineen a la cual es correcta. Y por eso esa vara significa también corrección, disciplina. Por eso dice en el libro de Proverbios claramente que los hijos tienen que ser corregidos. Y también dice que Dios ama a sus hijos y los corrige y los disciplina también. La vara es un instrumento de corrección también. Ahora cuando dice que tu cayado me infunden aliento, es porque el pastor lleva un bastón también que tiene una parte curva. En muchas ocasiones, pues yo creo que la ovejita se va para un lado y con esa también la jalan para enderezarla. Pero ese bastón casi por lo general, cuando el pastor va caminando adelante de las ovejitas, el terreno tal vez está parejito y está todo muy bueno, muy fácil para caminar. Lleva su bastón sobre el hombro y las ovejitas ven que el pastor lleva el bastón sobre el hombro, van tranquilas y seguras porque el camino está despejado y el camino es fácil de caminar. Pero cuando ven que ya el pastor baja el bastón y comienza tal vez a apoyarse, quiere decir que el camino ya se está poniendo un poquito dificultoso para caminarlo. Y las ovejitas saben lo que está sucediendo. Y ese cayado está significando también el poder y autoridad que tiene el pastor de las ovejas. Ese cayado significa poder y autoridad. Conocimiento y, como dicen, la autoridad delegada para poder ejecutar ese conocimiento. Y el pastor dice que lleva esa vara, ese bastón. Y eso les infunde también aliento a las ovejitas, cuando ven que el pastor va adelante y lleva el bastón. Algunos estudiosos que han estudiado el comportamiento de los animales dicen que las ovejas son los animales indefensos, más indefensos que hay. Y que no solamente eso, sino que tienen un problema con la vista, que creo que no alcanzan a ver más de 5 metros adelante. O sea que tienen un problema con la vista. Y por eso estos animalitos necesitan tener un pastor, necesitan ser pastoreados. Y el Señor Jesús viene y nos compara a nosotros, su creación, como ovejas. Como quien dice, ustedes no alcanzan a tener visión, ustedes no alcanzan a ver, ustedes son muy indefensos, es fácil que se los lleven, que los arrastren. Necesitan de un pastor. Y claro que David, cuando está escribiendo estas cosas, él era pastor y sabía el comportamiento de las ovejas, sabía lo que las ovejas necesitaban, y por eso él era un buen pastor en aquel tiempo. Y vuelvo a repetir 3 características. 1, amaba a su padre. Número 2, amaba las ovejas de su padre. Y número 3, amaba el trabajo que hacía. Ahora cuando vamos al versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y has ungido, dice, mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Claro que ha sido una bendición grande, digamos, para las ovejas, tener un pastor con esa calidad. Tener un pastor que aún teniéndolas en un campo donde tal vez están rodeados de animales, de fieras que pueden ocasionarles daño, las ovejitas aún así están confiadas y están tranquilas. Y su pastor dice que viene y les prepara un buen banquete. Las lleva en el lugar donde hay suficiente alimento y buen alimento, aún estando rodeados tal vez en muchas ocasiones de sus enemigos. Dice, preparas mesa en presencia de mis enemigos. Y luego dice, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando menciona que has ungido mi cabeza con aceite, en el tiempo de antes, a los que se ungían con aceite, sabemos nosotros que eran a los sacerdotes, a los profetas y eran a los reyes también. Ahora cuando está haciendo este salmo David, dice, has ungido mi cabeza con aceite. David sabía lo que era ungir las ovejas con aceite, porque las ovejas, si no las ungen con aceite, cualquier insecto llega y puede poner huevos, ya sea en sus orejas o en la parte de su trompa. Y esos huevecitos a los 2-3 días revientan y se convierten en larvas, que vienen siendo unos pequeños gusanos, que esos se introducen por los oídos y van directo hacia el cerebro, ocasionándole daño a la oveja. Como también si entran por la nariz, van directo para el cerebro. Es el lugar donde ellas buscan, los gusanos, el lugar donde buscan para ir a desbaratar y hacer daño en el cerebro.
Y es cuando las ovejas comienzan a alocarse y a golpearse unas con otras, porque estaban siendo afectadas en su cerebro por este tipo de insectos, por estos animales, por estos gusanos. Por eso el pastor tiene que tener mucho cuidado con las ovejas. Tenía que ungir con aceite las ovejas. Y claro que las ovejitas, cuando estaban ungidas, este era como un repelente para los insectos. No se acercaban a ellas para poder poner aquellos huevos. Entonces, en su cabeza, habiendo estado ungida con aquel aceite, estas ovejitas estaban contentas y estaban felices. Por dice, mi copa está rebosando. Había felicidad en esas ovejitas porque estaban tranquilas y estaban seguras, sabiendo que el pastor las estaba cuidando y las protegía. En el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué precioso es cuando este salmo lo está haciendo David como pastor. Y podemos ver nosotros que estas ovejas estaban gozando de un bien que se llama misericordia, y que durante todos los días de su vida iba a permanecer aquí a misericordia. Y no solamente eso, sino que en la casa del Señor dice, moraré por largos años, por largos días, por toda la eternidad. Cuando está diciendo largos días, usted puede ponerse a pensar por un momento que aquí es la preparación, pero para una eternidad completamente juntamente con el Señor. Ahora cuando estamos viendo lo precioso que significa este salmo, el Señor es mi pastor y nada, cuando dice nada, absolutamente nada me faltará. Mandamos saludos a nuestra hermana Juana Lozada, que lo está viendo también, dice, la programación, mi Señor les bendiga. Estamos viendo qué precioso es cuando está haciendo este salmo. Ahora cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice en el Evangelio según Juan, capítulo 10. Aquí entra acción cuando vemos nosotros ya a mi Señor Jesús, que ya se había profetizado la venida del Mesías, el Hijo de Dios, aquel que es el verdadero pastor de pastores, el verdadero pastor de las ovejas. Y mira, cuando David decía, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, Jesús es mi pastor, y nada me faltará. Jesús es mi pastor y nada me faltará. En el capítulo 10 del Evangelio según Juan, y versículo 11, mi Señor Jesús con sus propias palabras dice, yo soy el buen pastor. Fíjense qué precioso está esto, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice su vida da por las ovejas. El buen pastor dice su vida da por las ovejas. Esto me hace recordar por un momento que David decía que él se agarraba con el oso, con el león, pero no dejaba que ningún animal arrebatara una de sus ovejas. En el tiempo que dicen de que estaba Goliat humillando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, dice que David ya llega y se da cuenta de la situación que está. Y se presenta ante el rey Saúl en aquel tiempo y le lleva la carta de presentación y le dice, oh rey, dice, yo cuido las ovejas de mi padre. Y como quien dice, ninguna he perdido. Fuera león o fuera oso, dice, yo venía y se la rescataba y se la quitaba de la trompa de estas bestias y si era posible también las mataba, dice. Pero no permitía que se arrebatara ninguna. Y este incircunciso, este filisteo, dice, ¿quién es para provocar los escuadrones de Dios? ¿Quién es? Dice. O sea que estaba presentando una carta ante el rey de lo que él hacía con los leones y con los osos, pero no dejaba que ninguna oveja se le fuera. Él exponía su vida cuando estaba pastoreando las ovejas. Y mi Señor Jesús viene claramente diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Y si este buen pastor da la vida por las ovejas, nosotros sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, como dice Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja no abrió su boca por amor a cada uno de nosotros. Ese buen pastor dio la vida por cada uno de nosotros. Y por eso dice el salmista, por eso dice David, Jehová o Jesús o el Señor es mi pastor y nada me faltará. Con el Señor todo lo tenemos. Ahora cuando vamos nosotros a ver Lucas capítulo 13, versículo, Lucas 13, vamos a dar lectura a Lucas 13. En el Evangelio según Lucas capítulo 13, versículo 15 al 17, dice la Escritura, entonces Jesús le respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que hija de Abraham, dice, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura del día de reposo? El Señor Jesús
Le estaba diciendo hipócritas, porque había una mujer ahí en la sinagoga que ya llevaba 18 años encorvada, que no podía caminar derecho por causa del problema que tenía, que dice que Satanás la había mantenido enferma durante tantos años. Y aquellos estaban juzgando y criticando a mi Señor Jesús porque la había libertado, la había sanado. Y les dice, porque había sido día de reposo, dice, hipócritas, como quien dice, ustedes también cuando sus animales caen en el agujero, no van y los sacan, no sueltan sus animales para llevarlos a comer también día de reposo y para que beban también agua. Y esta mujer que es hija de Abraham dice que durante 18 años está en esta condición. ¿No era necesario que fuera libre ahora? Estaba diciendo mi Señor Jesús a los fariseos de aquel tiempo. ¿Por qué les estaba diciendo esto mi Señor Jesús? Mi Señor Jesús les estaba diciendo esto a los fariseos porque en el versículo 4, cuando dice que aunque pase, dice, por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta mujer había estado pasando por el valle de sombra de muerte durante mucho tiempo. 18 años son los que había sido angustiada y afligida por Satanás, con esa enfermedad que le había causado, que dice que estaba encorvada y no se podía enderezar. Mi Señor Jesús llega y la sana, la liberta. Esta mujer había pasado por ese valle de sombra de muerte, que dijo el salmista David también en el capítulo 23 del libro del Salmo, en el versículo 4. Esta mujer había experimentado eso. Y mi Señor Jesús, con todo poder y autoridad, como dicen, con aquel bastón, como aquel cayado, había venido con poder y autoridad para hacer libre a esta mujer. Había venido haciendo justicia a la mujer que por tantos años el enemigo la había tenido, como dicen, enferma, afligida y angustiada. Estamos viendo que hoy en día hay muchas personas que pueden estar pasando por este valle de sombra de muerte. Problemas en el matrimonio, problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Quizás problemas económicos grandes, quizás perdiéndolo todo. Están en aflicción, en angustia. Es posible que sea la enfermedad la cual te tiene bajo aflicción y angustia, como el caso de esta mujer que había estado encorvada. Pero déjame decirte que si tú tienes al pastor de pastores, que se llama mi Señor Jesús, con Él nada te faltará. Y aunque estés pasando por ese valle de sombra de muerte, como dice aquí el salmista en el versículo 4, esta gente que está pasando por ese valle de sombra de muerte, por un problema tal vez de enfermedad, que los médicos quizás han dicho ya no te vas a sanar, no hay ninguna cura, ya hicimos todo lo que era posible. Pero déjame decirte que Dios es el que tiene la última palabra. Todo se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si el Señor dice vas a vivir, vas a vivir. Y si el Señor dice te voy a llevar, te voy a llevar. En el caso de esta mujer dice que 18 años tenía, sufriendo y pasando por ese valle de tinieblas, ese valle de sombra de muerte. Y el Señor Jesús la liberta en ese día. Es posible que en este día mucha gente podría estar enferma y pasando por situaciones difíciles, pero el Señor te ha visto pasando y sufriendo por este valle, y el Señor puede sanarte, puede libertarte, puede hacerte libre, porque Él es el pastor de pastores por excelencia. Y cuando estamos viendo en el versículo 5, tú preparas mesa delante de mis enemigos. También nosotros podemos hacer memoria del pueblo de Israel cuando Dios lo lleva y lo saca de la esclavitud de Egipto. Cuando estaban en el desierto sabían que tenían enemigos, pero el Señor les da de comer maná, pan que sale desciende del cielo. Hace llover, como dicen, como una completa lluvia de codornices, de aquellas aves, que ellos dicen que hasta por los ojos se les salieron de tanto comer. Pero dice que les preparó mesa, comieron en aquel tiempo, estando en aquella situación y en aquella condición. Ahora cuando estamos viendo que el Señor les dio todo lo que necesitaban, tuvieron todo lo que podrían haber necesitado. E incluso si nosotros recordamos cuando los seguían las multitudes al Señor Jesús, a mi Señor Jesús los seguían las multitudes, y mi Señor Jesús dice que les daba de comer. Llega un momento que los discípulos dicen, maestro, dice, estos nos han seguido todo el día, mándalos, despáchalos para que vayan y coman. Y el Señor les dijo, denles de comer ustedes. Y aunque tuviéramos, dice, con estos denarios que tenemos, no alcanzaríamos a darles de comer. Y viene el Señor Jesús y los únicos panes y peces que tenían los multiplica y comieron 5,000, y habían niños, dice, y mujeres, y todos comían y les sobraron todavía en la canasta, sobraron peces y panes. Pero ¿dónde estaban las multitudes? Las multitudes los seguían. Dicen que en aquellos montes la gente estaba, como dicen, arrecostada,
no solamente habían recibido, ¿me entiende?, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y aquella bendición celestial, sino que también sació sus vientres. Les quitó el hambre en aquel día también, porque les dio pan para que comieran. No solamente pan que salía de su boca, ya que Él era el pan que había descendido del cielo, sino que también los alimentó a aquellas multitudes. Y estamos viendo que Él, como pastor de pastores, tenía el cuidado de cada uno de ellos. Ahora cuando dice en Isaías 61:1, dice claramente que mi Señor fue ungido con este propósito de traer bendición y liberación y libertad, sanidad y vida eterna a todos los cautivos y a todos aquellos que estaban bajo condenación. Vemos a mi Señor Jesús obrando de una forma preciosa, de una forma maravillosa. Y ahora, para finalizar, en el versículo 6, ciertamente dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el capítulo 14 del Evangelio según Juan, mi Señor Jesús hablaba de la casa que tenía su Padre. Y le vamos a dar lectura al capítulo 14 de Juan para ir finalizando con este precioso tema. En el capítulo 14 del Evangelio según Juan, el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho, y voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor fue a preparar el lugar, y ese lugar ya está preparado. Por eso decía el salmista que él quería estar todos los días en la casa del Padre, y ahí moraré por largos días, y esos largos días es por toda la eternidad. Si tú no tienes todavía una casa celestial, el Señor Jesús, como pastor de pastores, te dice: ven a mí, yo te quiero pastorear en este día, y conmigo nada te faltará, y tienes una casa celestial. Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos, y te rogamos que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de los televidentes. Bendice, Señor, a aquellos que están sintonizándolo a través de Facebook, aquellos que lo miran a través de YouTube. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de ellos y sean más que bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos vemos para la próxima semana de lunes, y mandamos saludos a nuestro hermano Blas Caballero, nuestro hermano Caballero que nos está sintonizando desde la ciudad de Bell Garden, nuestra hermana Irse Tercero de la ciudad de Montclair, y así mandamos saludos también a todos los hermanos que nos han sintonizado, y les decimos: nos vemos hasta el próximo lunes en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, y hasta la próxima.